Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que todos estén bien. Hoy nuevamente vamos a desarrollar un tema más de la asignatura del lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre la sintaxis, ¿no? Antes de dar el concepto, lo que significa sintaxis, vamos a leer la siguiente oración. Dice, el libro resultó interesante. Entonces, aquí tenemos un análisis sintáctica de esta oración. El determinante, libro, núcleo, resultó verbo copulativo, atributo interesante. Sujeto, el libro. Resultó interesante, predicado. ¿Sí? A su vez, nosotros podemos analizar de la siguiente manera. El es un artículo. Libro es un sustantivo. Resultó es un verbo. Interesante, ¿no? Adjetivo. Entonces, de aquí podemos partir para dar el concepto de la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es una parte de la gramática que se encarga de estudiar las relaciones que guardan las palabras en una expresión. Las relaciones y las funciones de las palabras en una expresión. En este caso, de la oración. ¿Sí? Esa es la sintaxis. Entonces dice, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las relaciones que contraen y las funciones que desempeñan las palabras en una expresión. Así, en sentido estricto, la sintaxis estudia a la oración y sus elementos. ¿Ya? Ahora bien, la oración, según el criterio, por favor, aquí, el criterio sintáctico tiene independencia sintáctica. ¿Qué significa esto? Porque tiene siempre independencia sintáctica, ya que las palabras que conforman no están conectadas a otras. Ejemplo, mi mamá trabaja. Esta oración tiene una independencia sintáctica. ¿Ya? Criterio semántico. Tiene sentido completo, porque expresa un pensamiento con sentido cabal en sí mismo. Es decir, contiene una enunciación afirmativa, negativa, pregunta o no, un deseo o un mandato. El miguelino es estudioso. Está afirmando. Semántico. El criterio morfológico tiene, ¿no? Tiene concordancia gramatical, porque sus elementos concuerdan en género, número, a su vez consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de la oración. Las alumnas llegaron alegres. Acá tiene una concordancia gramatical de género y número. Ya, esa es la oración. Ahora sí, la oración, en términos generales, es la mínima, ¿no? Es la unidad mínima de nuestra expresión, con sentido completo y autonomía sintáctica. Francisco tiene muchos amigos. Autonomía sintáctica. Los estudiantes miguelinos aprobaron los exámenes. Autonomía sintáctica. ¿Ya? Y a su vez tiene sentido completo. Ahora bien, estructura de la oración. Con constituyentes inmediatos de la oración. Es el sintagma equivalente a un pronombre personal, el cual concuerda en número y persona con el verbo del predicado verbal. ¿Ya? El verbo del predicado verbal. Es todo lo que se dice, ya, estoy acá. Acá, entonces, ¿qué es esto? Sujeto, ¿ya?
Es el sintagma equivalente a un pronombre personal, el cual concuerda en número y persona con el predicado verbal. ¿Qué es eso? Sujeto. Su núcleo es el nombre, la chica. ¿Cuál es el núcleo? Chica, núcleo. Además dice concuerda siempre en número y persona. ¿Con qué? Con el verbo. ¿Ya? Ahora vamos por acá. Predicado. Es todo lo que se dice del sujeto. Es el constituyente funcional que aporta información sobre tiempo, modo, aspecto, persona, número y concordancia. El predicado. Su núcleo es el verbo. Juega al tenis. Entonces, la chica juega al tenis. Sujeto, la chica. Juega al tenis, predicado. ¿Ya? Núcleo, el verbo. Clases del sujeto. Tenemos sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto incomplejo, sujeto complejo, sujeto pasivo, sujeto activo, sujeto compuesto y sujeto simple. Son clases del sujeto. Ahora, por la presencia del sujeto, sujeto expreso o explícito. Es aquel que aparece escrito en cualquier parte de la oración. En el Perú, nosotros somos reconocidos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes somos reconocidos en el Perú? Nosotros, sujeto. Este mismo instante Estados Unidos está atacando impunemente a los afganos. ¿Cuál es el sujeto? ¿No? Estados Unidos. ¿Quién está atacando en estos instantes a los afganos? Los Estados Unidos, sujeto explícito. Todos condenamos el abuso de los yanquis a una nación en donde todos no son no son los responsables. ¿Quiénes condenan todos el abuso de los yanquis? Todos. ¿Quiénes condenan? Condenan, ¿no? Entonces aquí todos, sujeto. Ese sujeto expreso. Ahora, sujeto tácito o implícito. Es aquel que se sobreentiende, no está escrito, pero se deduce de la terminación verbal. Te amo con la misma intensidad que amé a mi tercera esposa. ¿Ya? Entonces, acá, sujeto se sobreentiende. Yo te amo, se sobreentiende, ¿no es cierto? Solo tendrás que cruzar esta prueba y serás feliz. ¿Cuál es el sujeto implícito? Tú. Tú solo tendrás que cruzar, ¿no? Ahí tenemos sujeto tácito. Queremos más seminarios de letras porque ahora es indispensable. Quienes quieren, se sobreentiende, está en plural, nosotros. ¿Ya? Entonces, ese es sujeto tácito. Pasamos. Por la cantidad de núcleos, hay sujeto simple, ¿ya? Y sujeto compuesto. Sujeto simple es simple porque está constituido por un núcleo, por un solo núcleo. Mi mejor amigo es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el núcleo? Mi mejor amigo se refiere a un solo núcleo, sujeto. El hombre de barba hirsuta es realmente un galán. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Solamente hay un solo núcleo. El hombre de la barba, ¿no? El hombre, sujeto. Sujeto simple. Sujeto compuesto. Cuando el sujeto tiene dos o más núcleos. Se dice sujeto compuesto cuando tiene el sujeto dos o más núcleos. Carmen y Teresa trabajan los viernes. Aquí, por favor, se ha obviado acá con mayúscula Teresa, ¿no? Eso ya saben, por favor. Pero hay que recalcar, ¿no? Y a veces me pasa esto, estar haciendo, ¿no? A veces, ya bueno, ¿no? Carmen y Teresa trabajan los viernes en Puente Piedra. ¿Quiénes trabajan? Carmen y Teresa, sujeto compuesto. Acá, tus ojos, tus labios y tu voz son tus armas letales, ¿no? Entonces acá tenemos tres núcleos, ojos, labios, voz, sujeto. Tiene tres núcleos, por eso es compuesto, ¿ya? Por la presencia de subordinados, sujeto incomplejo. El sujeto no tiene subordinados, es decir, no tiene modificadores. Todos queremos tu participación. Sujeto incomplejo.
Esas frutas están jugosas. Sujeto incomplejo. Domínguez desafiaba al toro. Sujeto incomplejo. Miguel Grau campeona en las matemáticas. ¿Se dan cuenta? Acá no hay modificadores. No tiene el sujeto complejo. Sujeto incomplejo era anterior, ¿no? Ahora sujeto complejo. Es aquel, ¿no? Es complejo si el núcleo tiene subordinados o modificadores. Aquí tenemos. La puerta ancha no crujía. ¿Cuál es el sujeto? La puerta ancha. La, modificador directo. Puerta, núcleo del sujeto, modificador directo ancha. Este tiene modificadores, por eso es complejo. Acá igual. Cervantes, coma, el manco de Lepanto, escribió la mejor obra. ¿Se dan cuenta? Núcleo del sujeto, Cervantes, aposición manco de Lepanto. Explicativa, aposición explicativa. Tiene modificadores, ¿no es cierto? Otro, el rescate del bañista fue cruento. ¿Qué fue cruento? El rescate del bañista, sujeto. Modificador directo, el rescate núcleo del bañista, modificador indirecto. La mamá de Maximiliano salió de vacaciones. ¿Ya? Acá faltó completar para España, diríamos, ¿no? Entonces, lo importante que acá es el sujeto, ¿no? La mamá de Maximiliano, el sujeto, modificador directo. La, núcleo, mamá de Maximiliano, modificador indirecto. Aquí tenemos otro. Los ojos de la niña son verdes y hermosos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sujeto? Los ojos de la niña, núcleo, ¿no? Acá tenemos sujeto, ojos de la niña. Modificador directo, no, los núcleo, ojos y de la niña, modificador indirecto. Y acá igual, ¿no? El gato y el perro jugaron toda la tarde. ¿Quiénes jugaron? Gato y el perro. Núcleo, gato. Modificador directo, él y el perro, modificador directo, el perro, núcleo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos sujeto complejo. Ahora, por la voz en que se encuentra la oración. ¿Cómo se clasifican el sujeto por la voz en que se encuentra en la oración? El sujeto agente y sujeto paciente. ¿Cuándo es agente? Cuando el sujeto es quien realiza la acción del verbo, aparece en la voz activa. ¿Y cuándo es paciente? Es cuando el sujeto recibe la acción del verbo y aparece en voz pasiva. Aquí tenemos ejemplo. El terror agitó a sus estudiantes. Está en voz activa, ¿no? El terror, ¿no? Agitó a sus... Está en voz activa. Acá, sus estudiantes fueron agitados por él, ¿no? Por el terror, ¿ya? Sus estudiantes, sujeto paciente, fueron agitados, predicado verbal, ¿ya? Ahora aquí, César Vallejo escribió Los Heraldos Negros, sujeto agente, predicado verbal, ¿ya? Los Heraldos Negros fue escrita por César Vallejo, predicado pasivo, a su vez sujeto, este es agente, ¿ya? Agente. Fue escrito por Vallejo, agente. Acá igual, ¿no? Entonces, acá. Fueron, este es agente, pasivo. Ojo, no te olvides. El sujeto agente aparece, ¿no? En voz activa. El sujeto agente paciente aparece en voz pasiva. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver clases de predicado, ¿ya? Ahí hemos terminado con lo que es sujeto. Eso ya también, por favor, es conocimiento de ustedes, ¿no? Este es prácticamente un repaso. Predicado verbal y predicado nominal. Estructura del predicado, núcleo y complementos. Complemento tenemos objeto directo, atributo, objeto indirecto, circunstancial y predicativo. El predicado nominal. Este predicado está formado básicamente por dos elementos. Verbo copulativo, ser, estar o parecer. Atributo es un complemento que nombra una cualidad y un estado del sujeto. Suele ser un adjetivo o puede ser sustituible por el lo. Marco Antonio es listo. Entonces aquí tenemos sujeto Marco Antonio, no predicado nominal es listo, voz, ¿no? Verbo copulativo, atributo listo. Elizabeth parece tranquila. Verbo copulativo, atributo. Tranquila, atributo. Mi hermano está contigo. Verbo copulativo, ¿no? Atributo. Ojo,
El atributo se forma con verbo copulativo, ¿ya? Verbo copulativo. Listo. Ahora, predicado verbal. El verbo es la palabra más importante, es decir, es el núcleo del predicado verbal. Cualquier verbo menos ser está, o sea, menos verbo copulativo, ¿ya? Los estudiantes del grupo Euler aprobaron los exámenes. Listo. Sujeto, los estudiantes del grupo Euler. Predicado verbal, ¿ya? Aprobaron los exámenes. Ahora, la inacción siempre protege a los ¿no? Verdugos, ¿ya? Tenemos sujeto, complemento, protege, núcleo a los y complementos, ¿sí? Entonces este es predicado. Ahora, los complementos del predicado. Estos son las demás palabras que giran alrededor del núcleo, constituyen una referencia cuya, ¿no? Referencia suya y están subordinados dependiendo sintácticamente del verbo. Ahora vamos a ver. Complemento predicativo. Acá está. O sea, su abreviatura es de esta manera, ¿ya? Predicativo. Es el complemento que en las oraciones de predicado verbal acompañan al verbo expresando una cualidad o un estado del sustantivo al que se refiere. Repito. Complemento que en las oraciones de predicado verbal acompañan al verbo expresando una cualidad, un estado del sustantivo al que se refiere. ¿Ya? Soy sincero, jóvenes alumnos, es muy importante ¿no? Hacer estas clases en presenciales, ¿no? Porque necesitamos una pizarra, ir avanzando, ¿no? Pero lamentablemente la situación a veces no los permite. Hago lo posible, jóvenes. Bueno, aquí, como ejemplo, por ejemplo, los caballos ¿no? Eran ágiles. Ágiles. Eran ágiles. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Ya? Aquí tenemos. Los caballos sujetos. Eran núcleo, complemento predicativo. Ágiles. Eran ágiles. Acá no hay verbo copulativo. Es un verbo no. A ver, acá es. El complemento en el que la oración y el predicativo verbal que acompaña al verbo expresable. Entonces, por eso dice, ¿no? Complemento. Eran ágiles. Ahora, el predicado es un modificador bivalente porque gira en torno a dos núcleos, el predicado y el sujeto. Acá está. Ejemplo, José Antonio camina pensativo, predicativo. Camina pensativo, ¿no? José Antonio pensativo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, el predicado es un modificador bivalente. Dos, porque gira en torno a dos núcleos del predicado y del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? José Antonio. Del predicado, núcleo, camina. Entonces dice gira en torno, camina pensativo. José Antonio pensativo. Pensativo José Antonio, pensativo camina, o camina pensativo. ¿Me entiendes? Gira. Acá date cuenta, predicativo. Ahora, no debe confundirse por ningún motivo el circunstancial de modo con el predicativo. En el ejemplo anterior, pensativo gira en torno a dos núcleos del predicado y del sujeto. Pensativo José Antonio. Camina o pensativo camina. Camina pensativo. Ahora, José Antonio camina lentamente. Ojo, acá ya no es predicativo, porque este de acá, ¿no? Lentamente, ¿ya? Lentamente, gira solamente en núcleo del predicado. Camina lentamente, lentamente camina. Yo no podría decir lentamente José Antonio, no encaja. Ni tampoco podría ser José Antonio lentamente, no tiene sentido. Por eso esto de aquí es, ¿no? Esto de aquí ya no funciona como predicativo, sino como complemento de modo. De modo. Acá igual, él te coge muy suavemente. Coge muy suavemente. Él muy suavemente no da.
simplemente acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá. El con circunstancia del modo se relaciona con, ¿no? Núcleo coge. Circunstancial de modo. No te olvides. Seguimos. Complemento directo o objeto directo. El complemento directo nombra a la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Ojo, complemento directo nombra, ¿no?, a la persona o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Ella, ¿ya?, cumplió su promesa. Ella, núcleo, sujeto. A su vez, ella, núcleo, cumplió verbo, su promesa, modificador, o complemento directo. Complemento directo, ¿ya? Ahora, para poder localizar el complemento directo, se le pregunta qué es lo que al verbo. En el ejemplo, la pregunta sería, ¿qué es lo que cumplió? Respuesta, complemento directo, su promesa. La función de complemento directo la desempeña un grupo nominal. Recuerda que un grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. Si ese grupo nominal nombra a una persona, suele ir predecido por la preposición a. ¿Ya? Acá está. El padre llamó a Juan. Complemento directo. El joven cuida una maleta. Complemento directo. Los miguelinos arribaron a Huancavelica. ¿A dónde arribaron? A Huancavelica. Complemento directo. También pueden funcionar como complemento directo. Un ratito, por favor. Ya, también puede funcionar como complemento directo los pronombres te, lo, la, nos, os, los, las, se, me. Por ejemplo, ella me saludó. Complemento directo. Él la llamó. Complemento directo. ¿Me entiendes? Cuando el complemento directo es un grupo nominal, se puede sustituir por los pronombres, ¿no? Pronombres, eso ya saben. También lo, la, lo, los. Ejemplo, el padre llamó a su hijo. Complemento directo. El padre lo llamó. Complemento directo, se sustituye. ¿Ya? El complemento indirecto. El complemento indirecto nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo más el complemento directo. Por ejemplo, Nicolás compró la caña de pescar a Carlos. A Carlos. Este es complemento indirecto. Por eso dice, nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo más el complemento directo. Acá está. Nicolás compró, dice, la caña de pescar a Carlos. Complemento directo, la caña de pescar. A Carlos, complemento indirecto. Para localizarlo se pregunta, ¿a quién o para quién? A Carlos, para Carlos, el verbo, ¿no? Carlos compró una mochila a Ana. ¿Para quién compró? Para Ana, complemento indirecto. Una mochila, ¿qué compró? Una mochila, complemento directo. Carlos le compró una mochila. ¿Qué le compró? Complemento indirecto. Compró, núcleo, una mochila, complemento directo. Este pronombre lo reemplaza, ¿no? Carlos le compró. Le compró, complemento indirecto. Otra manera de comprobar si se trata de complemento indirecto y evitar que se confunda con un complemento directo es reemplazar los términos del complemento indirecto por los pronombres le y les. También puede funcionar como complemento indirecto los pronombres me, te, se, nos. Por ejemplo, la directora le subirá el sueldo a los empleados. ¿A quién va a subir? A los empleados. Complemento directo. La directora les subirá. Ahí está reemplazando. ¿Te das cuenta? Funciona como complemento indirecto. Este complemento, a diferencia del complemento directo, nunca es sustituible por los. Muy bien. Ahora sí, el complemento circunstancial. El complemento circunstancial expresa las circunstancias de la acción del verbo. Circunstancias de la acción del verbo. La entrevistarán en su casa. Circunstancial del lugar. La función de circunstancial de complemento la puede desempeñar un grupo nominal.
con o sin preposición o un adverbio. Hay tantos tipos de complementos como clases de circunstancias, por ejemplo, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, etc. Eso también conocen jóvenes estudiantes. Ahora tenemos clase de complementos circunstanciales. Para reconocer las circunstancias se pregunta al verbo, ¿ya? Tipos. De compañía, ¿con quién? El juez llegó con la policía. Complemento, ¿de qué es? De compañía. De lugar, ¿dónde? Solían veranear en la playa. Complemento circunstancial de lugar. De tiempo, ¿cuándo? La carta llegó esta mañana. Complemento circunstancial de tiempo, esta mañana. De modo o manera, ¿cómo la saludó cortésmente? ¿Cómo? Cortésmente, complemento circunstancial de modo. De cantidad o grado, ¿ya? ¿Cuánto aquel año trabajamos? ¿Cuánto? Mucho, mucho. ¿Cuánto? Mucho. Complemento de cantidad. De instrumento, ¿con qué instrumento? Cortó el césped con una máquina. ¿Con qué cortó? Con una máquina, complemento de instrumento. De materia, ¿con qué material? ¿No? Construirán sus casas con caña y barro. ¿Con qué? Con caña y barro, complemento circunstancial de materia. De medio, ¿con qué medio me devolvió el regalo por el correo? ¿Por qué medio? Por el correo, complemento de medio. De causa, ¿por qué? Roban por necesidad. ¿Por qué? Por necesidad, complemento circunstancial de causa. De finalidad, ¿para qué? Te llamo para invitarte al cine. ¿Para qué? Para invitarte al cine. Complemento de finalidad. ¿Ya, jóvenes? Ojalá que haya sido comprensible, pero además esto ya conocen ustedes, ¿verdad? Por favor, si hubiese duda, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Muchas gracias, cuídense.